Bueno, Estamos a días nomás sí. ahora de conmemorarse 20 años de una de las tragedias más terribles de la historia reciente argentina. La tragedia un poco de la hablábamos a veces con Diego Mm, antes de entrar, de que es la tragedia de nuestra generación, ¿no? Nosotros somos parte de esa generación. Nos ujú. referimos a lo que fue la tragedia, la masacre de Cromañón, que dejó tantas heridas, 195, 194 sí, muertos y y muchos. 17 sobrevivientes que Ujú, en el transcurso de estos años se quitaron la vida. ujú. Y fue algo bastante particular porque ese 2004 fue un año que tiñó de luto a toda Sudamérica. Porque meses antes, en agosto, el 1 de agosto, había sido ese trágico incendio en Paraguay, en el Ah, shopping de un Icuá shopping. Bolaños, Sí. donde hubo 327 muertos. Ujú. También un hecho muy trágico que marca nuestra historia. No Y es recordaba eso. curioso porque también da cuenta del compromiso que tiene nuestra disciplina. La psicología social como disciplina que aborda las problemáticas sociales con un compromiso real, comunitario, ético. Cuando fue lo de... Porque por ahí uno piensa a Cromañón y hubo un despliegue muy importante de trabajadores y trabajadoras de la psicología social. Y lo asocio porque con la tragedia de Paraguay, bueno, es convocado otro de las que fue las grandes figuras de nuestra disciplina, Alfredo Moffat. Ah, Él viaja a Paraguay en agosto, convocado por el gobierno de ese entonces. Y después Alfredo dice volver para las fiestas, ¿no? Que ujú. las fiestas siempre es un momento muy duro en los duelos. Te hago una acotación. Sí, También fue Rosa Marcone ajá, convocada y Nora Petri. Fue convocada a la Escuela de la Psicología escuela. Social y Sí, fueron Nora Petri, que es la directora de la Escuela Social de Psicología Social de Mendoza, y Ujú. Rosa Marcone a claro. trabajar en Paraguay. Claro, y cuando ellos vuelven, después cuando, bueno, el caso de Alfredo, que es el que más conozco yo por la relación personal con él, vuelve en diciembre para la fiesta. Cuando vuelve y ya está desatado Cromañón. Claro. Bueno, la escuela de Alfredo estaba a unas cuadras de Cromañón y él va a asistir con otros tantos compañeros y bueno, y otras de las experiencias que queremos contar y dar a conocer, la experiencia de la primera escuela privada de psicología social con los familiares de las víctimas de Cromañón, y para eso, bueno, nos acompaña Beatriz, que nos va a contar un poco, que ella fue una de las compañeras que tuvo en esa experiencia, cómo fue vivirla, cómo se organizó. ¿Llegaste vos en ese momento? ¿Fue convocada a la escuela? ¿Cómo arrancó la intervención? No fue convocada a la escuela, nosotros fuimos, es decir, los que vivían más cerca fueron esa misma noche, o Ujú. fueron a recorrer hospitales, a acompañar. De hecho, una periodista, Evangelina Imitián, con un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, se llama Francisco, el Papa de la Gente, Ajá. comenta que uno de los papás le dijo: esa noche en el hospital vi a un hombre de negro, que era Bergoglio en ese momento, Claro. y a los psicólogos sociales. Ahí empieza. Entonces, lo primero que tengo que decir, que la historia nuestra con la gente de Cromañón es una historia compartida, porque nosotros estuvimos desde el primer momento en Once, en lo que se constituyó como el santuario. Mm. Después, inmediatamente, como no tenían lugar donde reunirse, la escuela está a 9 cuadras de Once, eran vacaciones, digamos, porque Claro, sí, Claro. sí, les a fin de ofrecimos año. la escuela para que funcionaran en lo que fueron las asambleas y las reuniones después de articulación de los distintos grupos que ahí había. Después nosotros armamos la comisión de salud de Cromañón. Hicimos un montón digamos, de dispositivos, porque al principio habíamos instalado guardias telefónicas que salieron publicados el teléfono de nuestra escuela en todos los diarios como para que pudieran llamar. Armamos guardias en el santuario desde las 16 hasta las 20, con 2 compañeros por turno cada 2 horas. Y fue tal, digamos, la importancia de ese accionar, que había papás
o familiares que venían, por ejemplo, a las 6, porque sabían que a las 6 estaba con el que habían hablado, se había establecido un vínculo con el psicólogo social que habían hablado. Sí, sí. Pero, y los que estaban fundamentalmente eran los padres, ¿no? Es decir, los sobrevivientes era toda, digamos, además una lucha para que se fueran a hacer atender a los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Y qué te pasó? ¿Cuál fue tu primer encontronazo cuando llegaste a Cromañón? ¿Qué viviste? Yo lo que querría decirte que al principio, cuando empezamos a trabajar los psicólogos sociales, éramos 55 psicólogos sociales trabajando. Y todos éramos, como hay una obra de teatro que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial que se llama Todos eran nuestros hijos. Y nosotros teníamos una edad que todos eran nuestros hijos, los de Cromañón. Es decir, de hecho, mis hijas, una de mis hijas no fue de casualidad porque le había prometido al padre que le iba a pintar no sé qué cosa y no fue. Wow. Pero iba a ir ella y su novio. Y bueno, eso es una cosa personal, pero te quiero decir, era como todos eran nuestros hijos. Entonces fue muy importante para nosotros acercarnos ahí y los trabajos que fuimos haciendo, y te digo historia compartida porque también compartíamos parte de la lucha, de las marchas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también fungieron como dispositivos, ahí aparecieron dispositivos de organización. No, dispositivos de organización, sí, muchos dispositivos de organización. Es más, nosotros los acompañamos a entrevistas con los secretarios de salud de ese momento. Uno era Alfredo Stern, porque nosotros le fuimos a pedir, esto fue en febrero del 2005, ¿no? Le fuimos a pedir que tenían que hacer una campaña para que los sobrevivientes se fueran a atender, porque por los problemas respiratorios, problemas neurológicos, los sobrevivientes no estaban, era como que nadie quería decir que había sido parte de eso, ¿no? Y Stern nos dijo que ya la emergencia había pasado porque solo quedaban 3 internados en, no me acuerdo en qué hospital. Claro. Y nosotros, bueno, logramos una cuestión importante para los psicólogos sociales. Dice, bueno, vayan a hablar con la gente de prensa para hacer unos volantes y ustedes los reparten. Le dijimos, no, nosotros eso no. En todo caso repartimos los nuestros, que teníamos uno de la Comisión de Salud, nos luego repartir los volantes a la municipalidad, ¿verdad? Y después fuimos con los padres también, con algunos de los padres, a ver a Espacavento, que fue el otro que lo siguió a Stern, para organizar la conmemoración del primer año. Le digo, ¿ustedes imaginan cómo puede ser eso? La gente que se va a desmayar, la gente que lo va... Bueno, no tenían organizado nada. El agua, porque iba por el calor, es decir, todas las ambulancias que acompañaron desde Plaza de Mayo hasta el santuario, a toda la marcha, porque no sabíamos qué podía pasar, el desborde, etcétera, etcétera. Una conmoción, es un momento... Por eso hablo de historia compartida. Y después, ya en el 2006 o 2007, no recuerdo bien en este momento, después de la destitución de Ibarra, que fue una lucha muy importante, siempre voy a recordar a Mariana Márquez, la mamá de Liz Olivera, una de las chicas que falleció, que en la legislatura lo señaló así con el dedo y le dijo, vos sos un cadáver político. Y efectivamente fue un cadáver político. Sí, claramente. ¿No? Tal cual. Pero bueno... fue el hecho que lo terminó... No. Sí, pero después en el 2006-2007 se propuso de vuelta, era como candidato, que tenía, creo que su lema era uno para todos. Y bueno, efectivamente fue un cadáver político porque nunca más pudo sacar la cabeza, digamos. Pero bueno, a partir de la destitución de Ibarra,
ellos cayeron con la gente que nosotros nos encontrábamos, cayeron en una depresión, porque ellos pensaron que la destitución de Ibarra les iba a dar una alegría y una fortaleza, era parte de empezar el camino de la justicia. Y se encontraron con otra cosa. Y se encontraron con que estaban muy mal y que necesitaban algo diferente. Entonces dijeron, queremos hacer los grupos, decían ellos, con ustedes, porque ustedes nos conocen, ustedes saben lo que sufrimos, nos vieron llorar, nos acompañaron siempre, y ahí empezamos a trabajar primero con un grupo de padres y madres de chicos fallecidos, y trabajamos, digamos, el equipo nuestro, éramos 3 personas. Psicólogas sociales las 3, pero tuvimos la precaución de que una de ellas fuera psicóloga, porque nosotros por la cuestión de incumbencia no podemos hacer terapia y no queríamos tener ningún problema legal en ese sentido. No, aparte por alguna intervención particular, individual que haga falta. No, la verdad que no pasó. No, porque es decir, la psicóloga social, le vamos a nombrar, la Berta Aranowicz, y psicóloga, capaz que nos está escuchando, Berta, capaz que nos está escuchando, y después éramos como intercambiábamos los roles a veces, y además la idea era ser 3 porque muy fuerte todo lo que escuchábamos y en algún momento alguna no podía estar y teníamos que ser por lo menos 2. Claro. ¿Verdad? Bueno, eso a nosotros también se nos da en nuestras intervenciones, que es muy necesario un equipo siempre de 2, de 3 para sostener, ¿no? Los trabajos. ¿Y qué es lo primero que aparecía en ese primer poder empezar a hablar, a poner en palabras lo que había pasado? Dos cuestiones. Lo que nosotros veíamos y lo que nos planteábamos era que la militancia era importante, la militancia por la justicia, y lo sostuvo un montón, pero que no alcanzaba. Claro. Y el tema era que cuando empezaron las primeras reuniones de grupo, era no poder salir del 30 de diciembre. No podían salir del 30 de diciembre, ¿no? Entonces fue, digamos, un trabajo arduo, porque nosotros, lo que quiero decir, que fue muy importante para nosotros, nos supervisó nuestra tarea Ana Quiroga, ¿no? Y entonces ahí analizábamos cuál era la contradicción, y la contradicción era entre la vida y la muerte, porque vos mencionabas, Luis, que hubo chicos que después se suicidaron, pero hubo muchos papás que fallecieron, pero al poco tiempo se reactivaron enfermedades. Entonces ellos tenían miedo también, dice, nos están matando, de morir ellos en cualquier momento, ¿no es cierto? Por lo tanto el tema era cómo entre la vida y la muerte, y cómo los traíamos para el lado de la vida en semejante situación, ¿no? Y con la idea de poder de que puedan pensar en otra vida cotidiana. Nunca nada iba a ser igual, sin duda. Otra vida cotidiana, teniendo en cuenta la ausencia del hijo, ¿no? Porque a 10 años de Cromañón se hizo uno de los grupos, viste que hubo muchos grupos de padres, se armaron distintos grupos, uno de los grupos de padres hizo un simposio internacional de tragedias evitables en el ámbito de la nocturnidad, se hizo en el Salón Dorado de la Legislatura. Uno de los invitados fuimos la escuela y fui yo como representante de la escuela. Y días antes, una de las mamás, Nilda Gómez, había hecho una declaración por televisión o por radio, no me acuerdo, pero por algún medio de comunicación, que a mí me dejó
sumamente impactada porque dice, a mí me dicen que yo tengo estrés postraumático y yo estoy enferma de ausencia. Qué fuerte. La ausencia, ¿no? La ausencia, porque ahí podemos conectar con el tema de la pérdida, que es un tema que Pillon trabajó muchísimo, el tema de la pérdida como origen de la tristeza. Totalmente. Que puede llevar, digamos, a un tema de enfermedad, de patología. ¿No? El miedo a la pérdida, digamos, vos estás hablando de ese del concepto. No, la pérdida. La pérdida en sí. La ¿no? pérdida concreta. Que la pérdida concreta, que puede ser... el duelo, que luego pasa el duelo, esa... No, pero lo de Pillon es la pérdida en general, no sé si decir es lo apropiado, pero puede ser una pérdida de índole económica, una pérdida de índole como una muerte... Y la pérdida puede ser real o fantaseada, ¿verdad? Y eso, digamos, está en el origen de la tristeza. Que Pillon decía que detrás de las conductas especiales está la tristeza. ¿Y cómo es un proceso de elaboración de estas pérdidas en marco de un grupo operativo pichoniano? Bueno, fue un trabajo... No sé si terminaron de elaborar la pérdida. Nosotros trabajamos, esto fue en el 2004, trabajamos hasta el 2009. En los grupos desde el 2007 al 2009. Se fue recuperando, digamos, distintos aspectos de la cotidianidad. Por ejemplo, una de las mamás que le decíamos, Marisa, bueno, la nombré, pero bueno, no importa. No le va a importar. Le decíamos, ¿por qué no terminar la escuela secundaria? Que ella no había terminado la escuela secundaria, cosas más de la cotidiana. Y bueno, no, porque tengo que ir a buscar el título en La Plata, la secundaria. Bueno, no sé qué, tenía que hacer un trámite, que no. Bueno, nosotros en 2009 terminamos con el grupo de mutuo acuerdo, de mutuo acuerdo. Y pasado un tiempo, al año siguiente, me llama Marisa, que había terminado la secundaria. Es decir, buscar un proyecto nuevamente. Un proyecto que a veces, en el momento que uno lo plantea como operador, digamos, no pasa nada. Claro. Lo pasa en algún otro momento después, ¿verdad? Claro. Quiero decir también que hubo un grupo también que atendió a sobrevivientes. Que también con la misma estructura, psicóloga, que también era psicóloga social, y otros dos psicólogas sociales. ¿En la escuela también eso? Sí, en la escuela, en donde se hicieron cosas muy interesantes con el arte, con una jornada que se hizo con profesoras del IUNA, actual UNA, de plástica, de música, con la Comisión de Salud, que éramos nosotros los psicólogos sociales, y con el centro de estudiantes que había en ese momento en la escuela, que también participó, toda una jornada de arte en ese sentido, ¿no? Estamos hablando 2009, 2010, más o menos, en esa época. Vos sabés que yo con las fechas con las fechas tengo algún problema. No, previo. Nosotros terminamos en el 2009, debe haber sido ponerle 2008. Una cosa por el estilo. Pero bueno, fue un trabajo muy interesante, muy difícil para nosotras también, porque había momentos que escuchábamos las cosas que escuchábamos, se producía una identificación masiva con ellos. Y que había que... ¿Y ustedes después supervisaban, elaboraban esto como equipo dentro de la escuela, ustedes las profesionales? Justamente tuvimos la suerte de tener la supervisión de Ana Quiroga, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque, ¿Y cómo se da la movilización dentro de ustedes, no como profesionales, como también por la edad como madres de esa posible generación que se había perdido? Mira, nosotros lo que hacíamos era, después de terminar de la reunión, que era en 11, que le habían dado una oficina en el edificio de los ferrocarriles a este grupo de padres, que era una ONG.
Después nos íbamos a La Perla, que ahora Claro. ya no es más La Perla, Ajá. y nos tomábamos un café con leche con medias lunas y charlábamos Bien. Claro. entre nosotras, ¿no? Claro. Entre nosotras tres. Y y después algo que fue muy importante es que nosotros trabajamos mucho un artículo donde que eso también tiene que ver con un trabajo con nosotros mismos, poder conceptualizar eso que habíamos vivido, porque ¿Con un artículo? ¿Qué artículo? este que está acá en este libro, A ver. A ver, Bueno, tenemos otro libro más para... sí, que es Cromañón no terminó una experiencia terapéutica con familiares de las víctimas. Ajá. Escribir es decir, trabajar lo conceptual es también trabajar lo afectivo Claro. Ujú. y lo emocional. Totalmente. Y nosotros, además, bueno, un equipo... Cuando hablas de Fuera de trabajar serie. es que escribieron ese artículo. Sí, sí, Es sí. un artículo de tu autoría, digamos. Sí, de las Te lo tres. vamos De a las mostrar tres. por aquí. Perfecto. A ver, ahí. Ahí, de las tres, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha lectura. Ajá. Gran libro, ¿eh? La salud mental como construcción Claro, colectiva. vos sos la compiladora. Yo soy la compiladora y he escrito algunos artículos. ¿Se consigue? ¿Hay algún ejemplar en librerías? Sí, sí, este libro se consigue. O en internet, esas páginas que no vamos a nombrar. No, a eso no lo sé. Yo sé Capaz que que sí. creo que en la escuela a veces se vende. Sí, sí, sí. o En la raíces. escuela mismo creo que desde la asociación tenemos algunos de estos libros que los tenemos a la venta, me parece, ¿eh? Ah, mira qué bien. Si no me dejan mentir, alguna compañera que esté Bueno, si escuchando no, en quien este esté momento me interesado, puede que decir. nos escriba al Instagram Por supuesto, de por supuesto. APSA y ahí se pueden poner en contacto. Sí, porque este libro es un fundamental de la psicología social, me parece, ¿no? La Mira, salud ¿Cómo, mental. ¿Y cómo surge ese libro, esa idea de hacer el libro? Este libro surge porque, digamos, hubo muchas experiencias fundamentales, digamos, que nunca es una receta, una experiencia. Claro. Y este libro lo que tiene es que no se cuenta la anécdota, se hace un contexto obviamente, sino que se explicita cómo se trabajó, por qué se trabajó conceptualmente, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de Cromañón había una cosa que nosotros hicimos el 10 de diciembre del 2005 una peña en la escuela, Ajá. junto con el centro de estudiantes de ese momento, con la excusa, propósito / excusa de juntar plata para el arbolito de Navidad del santuario. Ajá. E invitamos a los padres que vinieron, algunos obviamente, y nos agradecieron muchísimo porque dice, es la primera vez que nos sonreímos en prácticamente un año, ¿no? Y nosotros después nos dimos cuenta que esa idea, que era nuestra, porque nosotros también necesitábamos bailar una chacarera, aunque no supiéramos bailar la chacarera, Sí, sí, sí. Fue una intervención. Claro. Pero después, reflexionando, porque uno, como no hay recetas, ¿no? Ujú. Uno va haciendo cosas y después va reflexionando qué es lo justo o no. Pero algo que quiero señalar que es muy importante es que todo lo que hicimos nosotros, desde las guardias telefónicas hasta las entrevistas con los sobrevivientes, entrevistas en las casas de los sobrevivientes, etcétera, etcétera, muchos se preguntarán, ¿eso tiene que hacer un psicólogo social, un profesional de la salud mental? Y yo les digo que sí, porque todo aquello que pueda disminuir en alguna medida la ansiedad por lo que está pasando a la gente, el padecimiento por el que está pasando a la gente, hay que hacerlo, ¿no? Más tarde, leyendo yo a Mordecai Ben Yakar, que es un argentino israelí, pero que está en Israel, bueno, no sé dónde está en este momento, pero en su momento fue el presidente de la Asociación de Psicotrauma, él decía, en las situaciones de guerra en Israel,
que a veces al llevar una garrafa a una persona que necesita para poder hacerse su comida, es una intervención, ¿no? Claro. No es una cuestión de militancia, porque uno se, digamos, compadece o empatiza con el que sufre. Hay algo más que la asistencia en lo material, digamos. Esa garrafa implica algo más. Se produce otra cosa, sí. ¿No? Y entonces esto, de lo de Pillón, que plantea, digamos, como algo diferencial, de ir hacia donde está la necesidad y el conflicto, ¿no? Y nosotros nos pudimos acercar al santuario y trabajamos en el santuario, y ahí pudimos ir pergeñando los distintos dispositivos de acuerdo a las necesidades que íbamos viendo dentro de la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, gran experiencia. Una gran experiencia, ¿no? Que está un poco plasmado, digamos, por el contar a nivel conceptual, las propuestas, en ese libro está como las herramientas para compartir sobre un hacer y una intervención concreta desde la psicología porque hay social. cosas que pueden llegar a ser comunes, por ejemplo, el hecho de sentirse solos y a su vez no querer estar con nadie. Claro. Porque nadie te comprende. Ajá. Lo que vos estás padeciendo, ¿no? Y entonces ellos armaron de alguna manera lo que llamaron la familia Cromañón, porque el único que sabía lo que estaba sintiendo era el mismo, lo que le había pasado, lo mismo. Entonces esa contradicción entre sentirse solo y querer estar solo, ¿no? Entre que la gente a veces le cuesta acercarse, porque ¿qué le decís a una persona que perdió un hijo en esas circunstancias, ¿no? Pero por otro lado, ellos no querían que los consolaran, porque el consuelo, ¿no? Y entonces Ana se le ocurrió en ese momento no, seguramente no en ese momento, pero algo muy interesante que es un tango que dice: yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira ese lamento, hoy está solo mi corazón. Mira. Te queda el tango, ¿no? De la sabiduría popular, ¿no? Porque ¿quién le puede decir a ese papá, a ese mamá, que las cosas van a estar mejor, que esa letra estamos para ayudarte? Claro. Condensa, son palabras vacías. Esa poesía condensa la situación, la justeza. Sí, impresionante, claro. Sí. Bueno. Quería decir, pasar un aviso favor. parroquial en ese sentido, que hay actividades de conmemoración de Cromañón, hasta donde yo sé, el 28, el 29 y el 30. El 30 es lo central, que hay a las 11 de la mañana en el santuario, hay una muestra de fotos, actividades artísticas, etcétera. A las 16:30 hay una oración interreligiosa, lectura de documentos, suelta de zapatillas, y a las 19 la marcha, que parte desde Plaza de Mayo hasta el santuario, que es el acto central, a las 20:30. Sí. Y el sábado también, mañana 28, a partir de las 15 horas, Festival Cultural por los Pibes de Cromañón, presentes ahora y siempre. Esto es en el santuario de Cromañón. Hay varios grupos que van a estar tocando. ¿Desde qué hora? Desde las 3 de la tarde. Mañana, 3 de la tarde, si estás por acá o te venís, el santuario de Cromañón, Festival por los Pibes. Va a haber música, va a haber talleres, muestra de fotos, feria, serigrafía, danza, suelta de libros, charla, rock y murga. Así la presentan desde Movimiento Cromañón. Bueno, estamos todos invitados y conmovidos por la situación. Sin duda. Como decías vos, Luis, algo que para nuestra generación, de 40 y pico, 50, fue una situación que tenía 23. Claro, nos atravesó así, nos pegó así una piña en la cara, nos dieron directamente. Porque el contexto de época también. Hoy te pones a pensarlo. A ver, yo a Cromañón no fui nunca, pero a Cemento
Claro, Fui decenas de veces a Uno iba a los Festipán y vos recitales, decís, che, claro. yo estaba ahí, me pongo a pensar ahora, che, pero estábamos encerrados como Uno iba qué a los flash. recitales y estaba el movimiento del rock barrial, había toda una Exacto. cuestión ahí Sí. en donde la juventud, que éramos en ese momento, nos agarrábamos, ¿no? No teníamos quizás otro lugar de referencia más que ese. Y bueno, esto fue un golpe fuerte. Sí, mamá, desde los 90 el rock era un lugar de resistencia, el rock Total. barrial, No, el además, punk. vamos a ser honestos, las letras de Callejeros eran muy buenas. Sí, Son muy se buenas expresaba las letras mucho de lo que de pasaba. Callejeros. Sí, sí, Después sí. es como que uno, yo particularmente, como que me dio cosa, y cuando los escucho, porque son muy particulares. Sí, claro, tiene vos mucha escuchás, personalidad la música. escuchás y ya sabés qué son. Sí, sí, ¿no? sí. Las letras, la verdad, eran muy buenas. Sí, claro. Por eso lo seguían tanto los chicos Ajá. a todos lados. Hay algo porque ahí, era claro. el tema del rock barrial que estaba fundamentalmente basado, ustedes me corregirán, pero los chicos que seguían a todos lados donde iba cada banda. Sí, claro. sí. Estaba lleno de bandas por todos lados y los jóvenes teníamos ese lugar de resistencia, ¿no? En Y donde las calles son referenciarnos. nuestras. Y las calles Era algo de Eran calle, nuestras, que sí. las calles son nuestras. es así. Tenemos que volver a tomar las calles. Es así. Sí, bueno, ya volveremos. Bueno, y esperemos que así sea. No, desde ya. Volveremos. Y no hay que, digamos, ustedes señalaron al principio del programa, digamos, a veces de capa caída, triste, no, hay que enfrentar. Por supuesto. Enfrentamos tantas cosas. Por supuesto, esto que nos contaba Ana en la entrevista, ¿no? Del lugar que ocupó la escuela en ese momento tan oscuro y cómo el no aflojar, seguir adelante con ese proyecto, llevó a que luego, en un Sí. momento, eso floreciera y fuera un tierra fértil para el florecimiento de un montón de personas, ¿no? Si bien es costoso, porque hay en este momento pensamientos hegemónicos, digamos, que están justamente, parecen por lo menos hegemónicos, Ujú. digamos, y eso es lo que hay que combatir nosotros de la psicología social, analizar cuáles son los pensamientos que recorren a la sociedad y ver, porque están expresando algo, Ajá. obviamente.